Bien, hermanos, para terminar, justamente han hablado sobre el tema, sobre ¿cómo es? Vamos a hablar, ¿no? Dentro del tema que deberíamos hablar es sobre la Comisión Diocesana de la Pastoral de Misionera de la Diócesis Huánuco. Todo está relacionado a la teología del catequista y del misionero. Entonces, el ministerio de Dios uno y trino y el mal en el mundo. Ya. Cuando hablamos nosotros del ministerio de Dios uno y trino, para poder entender, hemos hablado que Dios es uno, no hay más que un solo Dios. Hemos dicho que hay tres personas en un solo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres personas en un solo Dios o tres dioses, no. En el Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 5. Es importante que nuestra fe es volver a creer en el Espíritu Santo, volver a creer en Jesucristo. Por eso que la Santísima Trinidad es un ministerio de poder amar a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos persignamos, decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué hemos almorzado hoy día? ¿Qué hemos almorzado hoy día? Asado de pollo. ¿Ah? Asado de pollo. No. Asado de pollo. Ay, todo bien. Tú has contado en sí las presas que hay para comer ahora y mañana. Entonces, la misión del Espíritu Santo es el mismo Dios único. La misión del Espíritu Santo es el Dios vivo, ¿no? Claro, es el Dios vivo. Y Jesucristo es el Dios encarnado en el seno de la Virgen María. Dice que gracias al sacramento del bautismo somos llamados a participar de la Santísima Trinidad. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Y aquí bajo la autoridad de la fe después de la muerte y la luz eterna. También nos dice que a través del sacramento de la confirmación nuevamente nos ungimos con el Espíritu Santo y nos llenamos de los dones del Espíritu Santo. Entonces la fe católica en la Trinidad es no confundir, ¿no? Como siempre confundimos que existen tres personas y un solo Dios cuando no hay. Son una sola persona, un solo Dios. Ahora, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Hay un montón de nombres, ¿no? Muchos dirán, ¿no? Yahvé, tenemos Jehová, tenemos Abba, pero el verdadero nombre de Dios es Yahvé. Pero nuestros hermanos separados dicen que el nombre verdadero de Dios es Jehová. No es así, ¿no? Entonces, no, que dentro del catolicismo Dios es llamado como Dios Yahvé. Creer en la Trinidad es muy importante, y creer, pues, ¿no?
Hay que creer en Dios Padre, en Dios Hijo y en Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el politeísmo? Es una persona que no cree, ¿no?, ni en Dios. Y si no creo en Dios, no creo en el Hijo y no creo en el Espíritu Santo. ¿No? Muchos decimos, yo soy ateo. En realidad, Dios es espíritu. No lo vemos. Claro, no lo vemos. Pero, claro, pero Jesucristo, No lo vemos. claro, no pues, que debemos creer. Debemos verle, ¿no? No verle, no, creer que Él está contigo. No lo ves, pero debemos creer que Él está contigo en todo momento. Con todo. Si nuestra fe es monoteísmo, ¿por qué todavía creer en el horóscopo, en la astrología? Claro, ¿no? A veces nosotros, nuestra fe es monótono porque creemos, ¿no?, no en el amor de Dios, ¿no? Estamos hablando ya un poquito metiéndonos al primer mandamiento, amar a Dios, entonces, y amar al prójimo. Entonces, lo más importante, que nosotros creemos en el horóscopo, creemos en la hechicería, en la magia, en la magia negra, ¿no?, o en la adivinación. Pero también acá me he olvidado que una persona es atea por mientras que no le pasa nada. Pero cuando la persona le pasa algo o sucede algo, clama a Dios. Ahora, nosotros decimos también el agnosticismo. ¿O qué es una persona agnóstica? No, una persona agnóstica es una persona que cree que Dios existe, pero no cree en más allá de la fe. He visto muchas personas agnósticas, o el agnóstico es una persona que no cree en Dios, pero no tiene la fe bien percibida. Como hoy día hay un video que dice, ¿no? Yo no voy a la iglesia católica porque los curas son violadores o son pedófilos. Bueno, si creemos en Dios. No, pero tú no vas por los curas, ¿no? Tú vas por... ¿A quién sigues? Uy. Número desconocido, ya, acá el teléfono. Ah, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, nosotros seguimos a un Jesucristo, ¿verdad? No seguimos, dice, a los curas. Claro que nos va a decir, no, los curas deben ser el ejemplo de la iglesia para poder seguir y aumentar nuestra fe. Entonces, nuestra fe católica es cuando nosotros hacemos la veneración, pero solo a Dios adoramos. Y a la Virgen y a los santos solo lo veneramos, no lo adoramos. Como los hermanos, ¿tú por qué adoras a la Virgen? A la Santísima Virgen le veneramos por ser la Madre de Dios. Aunque los hermanos separados no creen en la Virgen María porque dicen que María después de Jesús tuvo más hermanos, y no es así. Si tú lees las Sagradas Escrituras lo dice. Pero María fue la madre única y purísima de Jesús. Los demás fueron hermanos en Cristo. Es así. Entonces, siempre nosotros cuando rezamos decimos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. No, cuando nos persignamos, siempre recordamos a la Santísima Divina. Entonces también tenemos el dogma. ¿Qué es un dogma? Por ejemplo, los dogmas
tenemos muchos dogmas marianos. Eso lo vamos a ver cuando vemos todo lo referente a María, ¿no? Pero los dogmas, por ejemplo, algunos santos han tenido algunos dogmas. El dogma del crucificado, por ejemplo, ¿no? El dogma del crucificado. ¿Qué santos fueron, recibieron, ¿no? Las 5 llagas de Jesucristo? O cómo no fueron enllagados, ¿no? Ahí tenemos pues a San Francisco de Asís, tenemos a Santa Catalina de Siena, tenemos a San Pío de Pietrelcina, tenemos también ¿no? A Santa Gema de Galgani, tenemos muchos santos que han sido los santos de los crucificados. ¿Ya? Entonces es un dogma. Ahora el monoteísmo es algo monótono, ¿no? Es creer, tener fe en cosas que no es. Es decir, yo soy un idólatra, ¿no? Por ejemplo, nosotros los evangelios dicen, ¿no? Los católicos son idólatras porque creen en las imágenes. La idolatría no es las imágenes. ¿Qué cosa es la imagen? Es una representación, ¿no? De Jesucristo, una representación de la Santísima Virgen. Los hermanos protestantes, ¿no? Son personas, cuando nos basamos a monoteísmos, no solamente hablamos de hechicería, de magia negra, no hablamos de idolatría, ¿no? Hablamos que nosotros tenemos ídolos. ¿Y cuáles son los ídolos? Mi ídolo de mí puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser la sexualidad sin compromiso, puede ser, ¿no?, estar metido en el mundo del celular, en el mundo de las redes sociales, haciendo cosas malas. Ese es monoteísmo. Y la consustancial, hablamos que al decir que Jesucristo es el Dios encarnado en el seno de la Virgen María. La encarnación es que es el Verbo hecho carne, a través o por obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de misterio, el misterio es algo que es un misterio, ¿no? Por ejemplo, la encarnación, la resurrección es un misterio, la muerte es un misterio, ¿ven? Todo es un misterio. ¿Ven? Dentro de la Iglesia Católica, todos son misterios. Ya vi esto. Dicen fría. La Eli. Y esos cosas que más hay. Otro, hermanos, quería hablar. Dios es amor. ¿Por qué? Dios es amor. Dios, si es amor, tenemos un Dios que perdona, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que entregó a su único hijo único en la cruz. Cuando vemos a un Cristo crucificado, vemos que lo hizo por amor hacia nosotros. El amor tanto por ti y por mí. Jesús murió por ti y por mí. Dios es misericordioso, sí. Es un Dios muy misericordioso, muy compasivo, ya, que nos perdona los pecados. Esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Yo tal vez de repente no puedo perdonar. No puedo perdonar, no puedo ser compasivo con la otra persona que está en el mal. El ser humano no puede perdonar, pero Dios perdona. ¿Sí? Pero nosotros también, ¿qué nos dice? Debemos perdonar a las personas que nos ofenden. Si tanto rezamos el Padre Nuestro, el credo,
el perdón de los pecados existe, ¿no? Entonces ahí encuentro a Dios en mi oración. Claro, cuando tú oras, cuando tú rezas, encuentras a Dios, pues. Si yo me voy, por ejemplo, al Santísimo y le pido a Jesús que está vivo, Él me va a escuchar. Va a depender de mi fe. El encuentro a Dios en la solidaridad. Cuando yo, por ejemplo, me preocupo, ¿no?, por las personas que necesitan, por las personas que no tienen nada que comer, me preocupo. Entonces, hemos dicho bien claro que Dios se manifiesta a través de la caridad. Ahora, no tenemos los atributos de Dios. Cuando hablamos de infinitud, hablamos que Dios no tiene límites. Dios es un Dios infinito. Eternidad es que Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de tiempo. Cuando hablamos de inmutabilidad, es que Dios no puede cambiar. Dios no cambia, pero el ser humano cambia. Soberanía, Dios es supremo, recto del universo. Omnisciencia es Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Es decir, ¿no?, nosotros podemos cometer pecados graves a escondidas, pero Dios lo sabe todo, ¿no? A Dios tú no le puedes ocultar nada. Tú me puedes ocultar a mí me puedes mentir, pero a Dios no lo mientes. O yo le puedo mentir a cualquier otra persona, pero a Dios no le miento, ¿eh? Y la omnipotencia es porque es Dios, todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Para el hombre puede ser imposible cualquier cosa, pero para Dios todo es posible. Justicia, ¿ve? Dios también es justicia. Equidad moral, sin acepción de personas. Dios es el más justo. Dice que Dios es el verdadero juez, el verdadero justiciero que nos va a venir a juzgar al final de los tiempos. El hombre no es el verdadero justo, porque el hombre más es injusto, ¿no? Hace mucha injusticia. El amor, Dios busca el bien más alto, ¿no? Lo más importante es que el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios tiene que verse bastante. Dios busca el bien más alto, quiere decir que busca el amor, ¿no? El verdadero amor. Verdad, ¿no? Acuerdo consistente con todo lo que Dios dice y hace. Porque Dios es verdad. El que vive en la verdad vive realmente de acuerdo a Dios. Pero el que vive en la mentira no vive de acuerdo a Dios, porque sabemos que la mentira, el que más miente es el padre del demonio. Dios es santidad, porque Dios es ajeno a todo mal. Claro, cuando hablamos nosotros de santidad, es que Dios es ajeno a todo mal. Y Jesucristo fue santo, Dios del Altísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue ajeno al pecado, menos en el pecado. En cambio, nosotros los seres humanos no somos ajenos al pecado. Somos personas dentro del pecado. Un poquito les estoy yendo más allá porque es lo que habla del credo. Porque tenemos un Dios que es creador. Cuando hablamos nosotros de la creación, vamos a hablar sobre lo que Dios creó, pues, ¿no? En el Génesis, en el Antiguo Testamento, habla todo referente a la creación. Todo referente a la creación. Y Dios tiene sus atributos, muy importante.
Estamos ahí, hasta ahí hemos entendido un poquito. Ya. También Dios nos habla en varios términos. Abba es Dios, ¿verdad? Nosotros decimos Abba, no, los carismáticos dicen, ¿no? Abba, 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 Abba. Pero damos a Dios. De ahí tenemos el panteísmo. Son términos, ¿ah? Estos términos nadie lo entiende. ¿Qué es el panteísmo? ¿Qué es la inmanencia? ¿Qué es el anodamiento? ¿Por qué? Pues hay que buscarlo en el internet, porque son términos eclesiásticos. La reencarnación. Muchos dirán, ¿existe total la resurrección o la reencarnación? Muda Perrón dice, ¿no? Después de muertos nos reencarnamos en otras personas. ¿Qué es la trascendencia? ¿No? ¿Qué es la exaltación? Siempre hemos dicho la exaltación de la Santa Cruz o de la Santísima Cruz. ¿No? De la Santísima Cruz o siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enseñó a orar Jesús? Jesús dice, no, lo que enseñó Jesús a orar es el Padre Nuestro. Siempre las personas que lo siguen, Señor, enséñanos a rezar, Padre Nuestro. ¿En qué parábola del Evangelio aprendemos que Dios es el Padre? ¿En qué parábola del Evangelio? Conocemos la parábola del Hijo Pródigo. Conversar sobre las consecuencias de esta citación. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce nadie sino al Hijo, y aquel o a quien el Hijo se lo quiere revelar. Eso dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Jesús nos dice, ¿no? Nadie, ¿cómo podemos conocer? Tomás le preguntó, ¿no? Uno de los discípulos le preguntó, Señor, ¿y cómo debemos, cuál es el camino? ¿Y cómo debemos prepararnos para el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre, ¿qué? Nadie va al Padre sino por Él. Nadie va al Padre sino por Él. Es decir, ¿no? Jesús dice, ¿no? Tomás le dice, ¿no? A Jesús, Señor Jesús, ¿cuál es el camino que debemos ir? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, por medio de Jesucristo llegamos. No entiendo la palabra. Nadie va al Padre, ¿y qué más dice la palabra? Ya, nadie va al Padre sino por Él. Es decir, por Jesús. ¿No? Por Jesús. Es decir, nosotros cuando morimos llegamos a Dios por Él, por su Hijo Jesucristo. Un poquito que no se entiende. Luego tenemos la evolución, la interminación, el cosmo. El cosmo ya es realizado al espacio, ¿no? Si ustedes han estudiado un poco la astrología. Ahora, ¿qué será el caos? ¿No? Bueno, un caos ya es, por ejemplo, un desastre natural es un caos. O tu vida también es un caos. Género literario, el Big Bang, ¿qué será? Creación de la nada. Claro, Dios creó el mundo de la nada. ¿No? De la nada creó el mundo. Y es un misterio que no sabemos cómo Dios creó el mundo. Ahora acá nos ha preguntado el agnosticismo. Ya hemos dicho que el agnóstico es la persona que cree que Dios
existe. La mayoría, por ejemplo, de psicólogos son agnósticos, porque ellos creen en la ciencia, ¿no? Ellos creen que el alma, psique, alma, cuerpo. El agnosticismo es que la persona cree en Dios, que Dios existe, pero también cree que sin las fuerzas de Dios puede hacer todo. Cuando tú te das cuenta que en la realidad tú no eres nada. Ahora, explica tus sentimientos y razonamientos al observar el orden y la belleza del universo. Todos vemos la belleza del universo, no lleno de estrellas, de los planetas, y el único planeta es Tierra. ¿Cómo sería un mundo y una humanidad sin un Dios creador? Si nosotros, por ejemplo, vivimos en un mundo, siempre la humanidad, el mundo, siempre está presente Dios. Un mundo sin Dios es nada. Una persona que está alejado de la fe, alejado de Dios, es nada. Entonces, eso es lo que sucede. Si Dios no estaría con nosotros, el mundo andaría por otro lado. Señalan los abusos cometidos por la humanidad cuando ha actuado sin respeto a la creación. ¿Cuáles serían esos abusos que comete la humanidad aquí en el mundo? En el mundo de hoy hay muchos abusos, no solamente hablamos de abuso de autoridad, hablamos, por ejemplo, abuso, de las personas, abuso de niños, ¿no? Los abusos sexuales, ¿ven? A eso nos habla, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, no? Cuando nosotros no respetamos la creación. Y hay momentos que el ser humano ya no respeta la creación. Abusa de los animales, abusa de las mujeres, abusa de... Eso nos hace entender. Y bueno, cuando nos habla el mal en el mundo, es porque Dios no impidió que los primeros padres pecaran, ¿no? Dios no les agarró del cuello, ¿no? Adán y Eva, los primeros pecados de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, ¿no? Y si Dios no impidió, pero Dios, cuando se dieron cuenta, porque ellos estaban desnudos, ¿no? Y se escondían, ¿no? Entonces, cuando ellos se escondían, y Dios dice, ¿por qué se esconden? Es porque la serpiente les hizo comer la manzana prohibida. Es decir, que eso era el pecado. Y sabían que Adán y Eva ya estaban muertos por el pecado. Y también ellos en algún momento tendrían que esperar la salvación, al igual que nosotros. Porque los buenos deben sufrir y porque la gente que provoca el mal tiene éxito en la vida. ¿No? Claro, ¿no? Sí, cuando más bueno eres, más alcanzas la santidad. Y dice, no, ¿por qué la gente buena se muere rápido? ¿Y por qué la gente mala vive más tiempo? Vamos a ver. Dice, mala hierba no muere, ¿no? Pero yo te hago una pregunta. Si tú también en tu vida has sido una persona bastante... has llevado una vida, ¿no? Una persona bastante impulsiva, has sido una persona que has golpeado a las personas, también te va a tocar un tiempo el sufrimiento, porque el sufrimiento es el calvario de la cruz. Cuando una persona sufre con un cáncer terminal, 1 mes, 2 meses, 1 año, no sé, ¿no? Y busca ya la manera que el Señor diga, recógeme, ya no quiero sufrir. ¿Ve? Entonces ese es el primer paso. ¿Existe el mal fuera de la persona humana? Claro que existe el mal fuera de la persona humana. Pero el mal está más dentro de la persona humana, porque el mal viene del corazón. Y acá justamente nos habla del pecado, ¿no? El pecado es el abuso de la libertad de Dios. Como muchas personas dicen, no, tú eres libre, tú y yo somos libres. Tú eres libre de hacer lo que te da la gana de tu vida, ¿no? Pero al hablar de eso, es un abuso de la libertad de Dios, de las personas creadas.
para que puedan amarlo o amarse mutuamente. Ahora nosotros hemos dicho que radicalmente nuestros primeros padres abusaron de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque uno desobedecieron a Dios, otro abusaron de su libertad. Y justamente que Dios es un Dios bondadoso, abusaron de la confianza de Dios. Por eso que Dios los hace a los primeros padres, los expulsa del paraíso, ¿no? Y al ser expulsados, entró el pecado. Y por la culpa del pecado entró la consecuencia de la muerte. Entonces, por eso todo ser humano, producto del pecado, viene la muerte. Pero no nos dio eso, el gran abandono. Pero la noticia fue que llegaría un Salvador, que era el Mesías, que era Jesús, y que llegaba, y que habría alguien que pisaría la cabeza del demonio. ¿Quién era? María. Por eso en ese tiempo dice que el demonio era una culebra, que volaba, ¿no? Volaba. Ahora ya no vuela, ¿no? Ahora la culebra se arrastra. Te arrastrarás y comerás polvo, castigo. Ahora nosotros, los seres humanos, nacemos con el pecado original. Todos. ¿Por qué? Porque es el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, mejor que la agüita de socorro es el bautismo. Libre albedrío, ¿no? Pues nosotros, ¿qué significa la gracia? La gracia, una persona que vive en gracia de Dios es una persona que puede irse al cielo, si es que muere en gracia de Dios. Inocencia, ¿no? Todos, ¿no? Santos inocentes. Bueno, a mí siempre me dicen que yo soy inocente. Ahora para pensar, dice, ¿no? ¿Cómo la catequesis bautismal debe explicar la doctrina del pecado original? ¿O cuáles son las principales dificultades de explicar el pecado original en su catequesis? ¿No? Lo más importante es que tenemos que saber explicar el pecado original. Pues, ¿no? El pecado original, los catequistas parecen estar preparados. ¿Qué puede pasar, no? Si una persona muere sin bautizarse, muere en pecado original, se va al infierno, ¿no? Claro. Algunos autores modernos han afirmado que deben hablarse tanto del pecado original como de la gracia original de la humanidad. ¿Qué piensas? ¿No? Una gran desinformación de la catequesis es afirmar que el bautismo nos hace hijo de Dios, y porque es imprecisa esta afirmación. ¿Y qué diferencia hay entre el pecado original y el pecado personal voluntario? El pecado original son los pecados de nuestros primeros padres. ¿Y cómo se borra y cómo se quita el pecado original? A través del sacramento del bautismo, porque nos hacemos nuevas criaturas de Dios. Y el pecado personal es lo que cometemos a diario. Hay personas que cometen pecados veniales, como hay personas que cometen pecados graves o pecados mortales, ¿no? Y acá nos dice que el pecado venial, el pecado mortal y el pecado social. A ver, el catecismo de la Iglesia Católica sabe sobre el pecado. Por ejemplo, ¿qué es el pecado mortal? A ver, o el pecado grave. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del ser humano por una infracción grave a la ley de Dios, así como hay un infractor, ¿no? O hay una falta que comete ante el hombre, también cometemos cuando nosotros desvanecemos los mandamientos de la ley de Dios, es porque cometemos pecado mortal, ¿no? Y una persona que comete un pecado mortal está apartado del amor de Dios, está en descomunión con Dios y con los hermanos.
y que en su fin último, prefiriendo no inferior, requiere plena conciencia y previo consentimiento de hacer un buen examen de conciencia. Ahora, ¿cuál es un pecado mortal? Pues un pecado mortal, por ejemplo, el que roba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un robo, ¿no? Una persona que mata es un pecado mortal, ¿no? Los asesinatos, los crímenes que vemos a diario, las personas que caen, por ejemplo, no en masturbación, no las personas que cometen las violaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, ese es un pecado mortal, y inclusive la ley del hombre también los condena, ¿no? Entonces, hemos dicho que el pecado mortal es un pecado que debemos confesar. Si nosotros caemos en el pecado de la mentira, en el pecado, ¿no? Hemos cometido pensamientos impuros, debemos acudir al confesionario, debemos acudir al sacramento de la reconciliación. Muchas personas no ocurren, ¿por qué? Porque no, ¿por qué tengo que ocurrir si el sacerdote es más pecador que yo? Hemos dicho bien claro que nosotros seguimos a Jesucristo. No seguimos a otra persona, seguimos a Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, en ese momento que tú te vas al confesionario, tú vas a ser absuelto por Jesucristo. El pecado venial constituye un desorden moral que se puede ser reparado por la caridad. Que tal pecado deja de subsistir en nosotros, ¿no? Claro, el pecado venial es un pecado, es un desorden moral. Por ejemplo, un pecado es un insulto, o de repente es algo que no haya causado daño al prójimo. Si tú has causado daño al prójimo siendo violento, has causado daño al prójimo siendo una persona violenta, una persona que te has peleado, que te has alterado, entonces ya no es un pecado venial, es un pecado mortal. Y si tú no confiesas esos pecados y vas a comulgar, hay perdón que no se acercan ya ni a la iglesia, por eso que el Papa Francisco dice, poca gente va a la iglesia, ¿no? Es decir, hay gente que ya no se acerca a la iglesia porque dice, ¿no? ¿Por qué no te acercas a la iglesia? Por los curas, ¿no? Los curas, la iglesia, la gente piensa que los curas, porque hay curas que han tenido mujer, más estamos ahí en el escándalo que acercarnos a Jesucristo, el único que puede salvar y perdonar, queridos hermanos. Ahora, el pecado venial es un pecado que se borra con la caridad. Se borra en la misa, cuando dice, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ahora, el pecado es un acto personal. Claro que sí. Pero tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos. Por ejemplo, practicando directo y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos, aprobándolos y no rebelándolos y no impidiéndolos, protegiendo a los que hacen mal. Claro, ¿no? Por ejemplo, si esta persona ha cometido un pecado y en vez de, o esta persona ha matado, porque hay gente que es así, esta persona mata y la gente lo quiere matar también, ¿no? O hay personas que el pecado es un acto personal. ¿Cuál es el pecado de la persona? Por ejemplo, yo miento y ahí me tapan la mentira. Yo robo y alguien me tapa el robo. Entonces ese es un pecado. Así el que tapa también es el que comete pecado. Tú estás tapando el pecado del otro, tú también estás cometiendo el pecado. Claro. Hay personas que no se dan cuenta, ¿no? Esa persona ha actuado mal, pero la otra le está tapando su mal actuar. Entonces, tanto él como tú estás pecando. Por eso que viene, dice que producto del pecado está la tristeza, ¿no? Una tristeza, producto del pecado está pues los miedos. ¿Por qué tienes miedo?
¿Por qué te desesperas? Porque tú tienes el pecado dentro de tu alma. Tu alma no está tranquila. Significa que tu alma está alejado de Dios. Y esos pecados personal, de acto personal. Otro. Las estructuras del pecado son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer una vez más el mal. Entonces el mal del mundo comete todo tipo de pecados. Por ejemplo, la soberbia, tenemos el pecado de la lujuria, el pecado, por ejemplo, de la pereza y la gula, son pecados capitales, ¿no? Pero más que eso está el pecado de la envidia, el pecado, ¿no? De la avaricia. Es decir, hay muchos pecados que nosotros debemos cambiar nuestras vidas. Ahí está, ha venido la... A ver cómo va. La negra. La negra. ¿Quién no? Ah, ¿la Charito? No. A ver, ¿cómo se llama? A ver. ¿Y tía? La Camicha. Ahí está. Sí. Ay, sí, pues está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí, Ya. pues. Bien, hermano. No, era Se ha viajado a Tingo. Mañana te iba a venir ahí a hacer su capacitación. ¿La han ido a hacer su capacitación? No, ella ha ido a capacitar. Ah, yo pensé que a él está así. No, la especialista que capacita a otros especialistas. ¿Cómo lo han capacitado? ¿Quién no está? ¿Gacho? Gacho sí está ahí. Está estudiando, tiene clases. ¿Cómo se llama su hijo, la Doris? Coco también está estudiando. Coco Marucito. Coco Marucito. Con el Padre y el Santo. Amén. Acá, Peti, ¿usted qué cuenta? Como siempre, ¿no? Bien, hermano, hemos terminado ese tema. ¿De dónde? De por arriba y salí temprano. Me queda comer por acá, por allá, recién llegué por acá. ¿Qué hacen por ahí? Bien, hermanos, entonces ya hemos entendido que el pecado del mundo son los pecados que vamos cometiendo y todo pecado que sale de nuestro corazón. Bien, hermanos, vamos a terminar estos dos temas que hemos hablado, el misterio de Dios unitrino y el mal en el mundo. Muy bien. Ese rato, pues tiene que llegar el día ayer. ¿A dónde estás? A Huaras, pedir un rato. ¿Y qué tal? Ay, mucho frío. ¿Hace frío? ¿Que no hace sol o sí? Hace sol en la mañana.